Bueno, pues nos hemos venido una semana más hasta Ángel Óptico, aquí en Las Tres Cruces, para hablar de la salud de nuestros ojos, que siempre es muy importante, y hoy creo que toca el tema de la presbicia, Ángel, ¿verdad? Buenos días, sí, vamos a hablar de la presbicia, que yo creo que es algo interesante, que todo el mundo conoce y que todo el mundo acaba padeciendo, antes o después, es inevitable. Bueno, pues la primera pregunta yo creo que es elemental. ¿Qué es la presbicia, Ángel? Bueno, pues la presbicia vulgarmente se conoce como vista cansada, afecta exclusivamente a la visión de cerca y es cuando nuestro ojo empieza a tener dificultades para enfocar o acomodar de cerca, es decir, nosotros leemos normalmente a una distancia de entre 40 a 50 centímetros y empezamos a encontrar que a esa distancia la imagen se emborrona, tenemos que alejarla, nos cansamos, dolor de cabeza, y esos son los primeros síntomas con los cuales empezamos a darnos cuenta que de cerca ya no leemos con la misma condición que leíamos. ¿A qué edad se empieza a desarrollar este problema? Realmente se empieza a desarrollar entre los 40 y 41 años. Es el momento cumbre donde nuestra acomodación empieza a decaer. Es verdad que dependiendo de cada individuo, de cada paciente, su profesión, su vida rutinaria va a notarlo antes o después. A lo mejor hasta los 44, 45 años no lo va a empezar a notar. También depende de la altura del individuo. ¿Por qué? Porque Qué curioso. Sí, es curioso, pero es verdad. Las personas que tienen una estatura más baja acuden antes con ese problema, puesto que su brazo es más corto. Entonces, normalmente la presbicia lo vas subsanando alejando el brazo. Entonces, cuanto más alto eres, tu distancia de lectura es más larga y tú lo notas mucho más tarde. Y sin embargo, la gente que es de una estatura más baja nota. Luego también depende de si usan más el ordenador, leen más cerca. Una persona que, por ejemplo, un joyero que trabaja muy cerquita, no va a ser lo mismo que una persona que trabaja con un ordenador o con planos. Va a tardar más porque la distancia es más lejana. ¿Cuáles son las soluciones? Una vez que ya sabemos que tenemos presbicia, ¿cuáles son las soluciones que nos dais en la óptica? Pues las soluciones básicamente son tres, ¿de acuerdo? Una sería la utilización de una gafa para lejos y otra para cerca, siempre y cuando el paciente tenga problemas de visión de lejos, y si no, una utilización de una gafa de cerca únicamente. La lente progresiva o multifocal, que es una lente que nos permite ver de lejos, media distancia y de cerca, y luego la lente de contacto, también multifocal, que nos permite ver de lejos y de cerca. Esas serían las tres soluciones básicas, también en función de cómo esté la corrección de lejos. Nos quedamos con la primera, con la lente progresiva, y ¿para quién está aconsejado? La gafa progresiva. La gafa progresiva está aconsejada fundamentalmente para personas que tienen problemas de visión de lejos y visión de cerca. También es verdad que no está exento a personas que tengan solamente problemas de presbicia, de visión de cerca, porque le permite moverse con la gafa. Cuando nosotros hacemos una corrección de cerca, con una gafa exclusivamente de cerca, cuando tú levantas la cabeza te mareas y no te permite ver de lejos. Te la tienes que quitar simplemente para levantarte o moverte. Con una lente multifocal nos permite movernos con ella, nos permite ver de lejos, ver a la distancia intermedia del ordenador y ver de cerca. Entonces es muchísimo más práctica y muchísimo más cómoda a la hora de realizar distintas funciones. ¿Y es difícil adaptarse a ella? No es difícil, al principio cuesta un poquito de trabajo, requiere una ligera adaptación en cuanto a los movimientos y en cuanto, cada vez es más sencillo adaptarse, lleva un periodo de 8 o 10 días, adaptarse puede llevar un poquito más en algunos casos o incluso menos en otros, pero no es complicado, es simplemente atender bien a las explicaciones de cuando se entrega un progresivo y portarse naturalmente con ella, no hay que hacer ningún movimiento extraño. ¿Y por qué tiene entonces mala prensa? Parece que oyes lo de las gafas multifocales y te entra algo problema, ¿no? ¿Por qué tiene esa mala prensa? Es cierto, yo creo que es una mala prensa que viene desde hace mucho tiempo, cuando al principio las lentes progresivas no estaban perfeccionadas, como pasa con todo, entonces mucha gente estaba demandando ese tipo de lente, se empezaron a utilizar y claro, la gente se mareaba, se caía, entonces esa mala prensa luego ya ha sido difícil de quitar, y eso que hoy actualmente el porcentaje de adaptación de progresivos es elevado, hay muy poquita incidencia de personas que no puedan adaptarse, las geometrías, los diseños son extremadamente modernos, son extremadamente buenos y no tiene ese problema, pero es verdad que se ha quedado esa etiqueta que desgraciadamente cuesta trabajo quitarla. Yo creo que cada vez ya es menos la gente que piensa que es difícil adaptarse. Pero no es difícil, ¿no? Es mucho más fácil de lo que parece. ¿Y cuáles son los mejores progresivos? Pues siempre se suele decir que los mejores son los que mejor adaptados están, ¿no? Los que mejor diseñados están. Hay diferentes marcas, pero actualmente se utiliza la geometría
de lente diseñada digitalmente tanto por la cara interna como por la cara externa. Se diseñan punto a punto, muy personalizados de cara a cada usuario, es decir, un mismo progresivo no va a valer como antes se hacía para todos los usuarios, y en esa diferencia de calidad es donde está la virtud de la adaptación. Es decir, cuando nosotros hacemos la adaptación buena de un progresivo requiere varias piezas, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista refractivo, que la graduación, la corrección sea la adecuada, esté bien hecha, esté esmerada, que la montura sea la correcta también, se elija la montura adecuada. No todas las monturas, no todas las gafas son correctas para utilizar progresivos, hay que seleccionar la gafa adecuada para cada paciente, para cada usuario. Luego la geometría adecuada del progresivo, que sea una geometría moderna, que sea una geometría que está retallado por la cara externa y por la cara interna. Y luego el centrado y las tomas de medidas. Las tomas de medidas son fundamentales. Nosotros tenemos un sistema de toma de medida digitalizado también que nos garantiza que cada persona va a tener su progresivo adecuado, y la entrega. El entregar un progresivo es muy importante, es decir, es explicarle perfectamente al usuario en qué consiste y cómo lo tiene que usar. Todo eso metido dentro de una coctelera es lo que va a dar lugar a que la adaptación sea exitosa. ¿Por qué hay tanta diferencia de unos progresivos a otros, incluso también en el precio? Pues básicamente en la geometría y en la fabricación. Es decir, hace 15 años los progresivos se tallaban solo por la cara interna y no de una forma punto a punto, ni personalizada. Estos progresivos siguen existiendo y se adaptan a unos precios más bajos, a unos precios de economías más asequibles para ellos, ¿no? En función de eso tenemos distintas geometrías. A medida que ha ido avanzando el mundo del progresivo, pues hemos ido mejorando la fabricación y por lo tanto también la adaptación. Entonces actualmente se utilizan progresivos que son de un precio un poquito más alto, pero que nos garantizan mayor campo de visión, mayor comodidad a la hora de leer, que son los que comentaba antes, que están retallados tanto por la cara externa como por la cara interna. Entonces las diferencias de precio están ahí. Es como si yo tengo un coche y tengo un coche con un motor actual y tengo un coche tengo la opción de poder comprar un motor de hace 15 años. Ese coche me va a salir más económico, más barato, pero yo es donde puedo o quiero comprar, y sin embargo tengo un coche con un motor nuevo donde yo puedo comprar ese coche con ese motor, con esas capacidades que tiene ahora que no tenía el de hace 15 años. Ángel, cuéntanos un poco qué es Varilux Especialista, que lo hemos oído. Pues Varilux Especialista es un departamento donde hay, dentro de Varilux, que es la marca líder en progresivos, hay otras marcas que funcionan perfectamente bien, no son nada despreciables, pero Varilux quizá ahora es el líder en la adaptación de progresivos. Dentro de Varilux tiene designados en España una serie de ópticas y de centros ópticos independientes que se dedican a la adaptación de Varilux de una forma específica, materias y diseños, geometrías nuevas, modernas, todo lo que Varilux va investigando, todo se va adaptando a estas ópticas. Y dentro de estas ópticas está Varilux Especialista, nosotros somos una de ellas, y entonces tenemos cursos de formación, todo el instrumental que se necesita moderno, que cada año, de hecho ahora hace un mes hemos cambiado el sistema de medidas por uno nuevo. Entonces eso es lo que es Varilux, es una corporación dentro de la cual hay ópticos optometristas especializados en la adaptación de esa lente. Ángel, señalabas también al principio que hay también lentes de contacto para este problema, ¿no? Bueno, pues háblanos un poco de ellas. Bueno, pues las lentes de contacto es algo que no es el futuro, sino que ya es el presente, porque hasta hace poquito no había muchos diseños ni muchas geometrías, pero la lente de contacto multifocal es una alternativa a utilizar, bien combinando con la gafa progresiva o bien utilizándola simplemente y combinándola con una gafa de cerca, y nos da un resultado extraordinario en visión de lejos, en visión de cerca para actividades deportivas, nos permite para nuestro uso diario, para el uso del ordenador. Es cierto que en cerca no llega a alcanzar la agudeza o la visión de una gafa progresiva, pero nos hace un servicio en nuestro trabajo, nos hace un servicio diario para ir a la compra, para muchos factores, hacer deporte, como decía antes, que la gafa progresiva pues siempre puede ser un impedimento en esas actividades. ¿Todo el mundo puede usarlas o hay determinadas personas que les venga mejor que a otras? Por edad no hay limitación. Lo que nos puede limitar el uso de lentes de contacto es lo que nos puede limitar el uso de lentes de contacto en otros casos, es decir, alguna patología o alguna enfermedad que contraindique su uso, o bien en caso de lentes de contacto multifocales, que no es en el caso del resto de las lentes, astigmatismos excesivamente altos. Pero lo demás no es un impedimento, salvando parte patológica o parte funcional. Y como ves una enfermedad que afecta sobre todo a gente muy mayor, ¿cómo se puede enfrentar si es una persona muy mayor por primera vez a ponerse lentes de contacto? No sé si es un problema. No, salvando que, insisto,
A ver, una persona que no tenga un buen pulso le va a costar más trabajo, pero no tiene por qué ser imposible que las pueda adaptar. De hecho, nosotros hemos adaptado lentes de contacto desde niños de 5 o 6 años, no lente de contacto multifocal, obviamente, porque no la necesitan, pero hemos tenido pacientes con 89, 90, 91 años que son capaces de adaptar. También hay lentes con las cuales se puede dormir durante una semana. También lentes de contacto multifocales en el caso ya más extremos. Pero con paciencia hay posibilidad de poderlas adaptar. Muy bien, Ángel, pues creo que nos ha quedado bastante claro el tema de la presbicia y todas las soluciones que podemos encontrar. Muchísimas gracias. Gracias a ti.